Doctor Felipe Cruz Vega, le pido, si es tan amable, de comentarnos sobre la seguridad hospitalaria durante catástrofes y toda su experiencia. Gracias, doctor Luis. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la generosa presentación que hizo el doctor López-Gatell de una persona como yo. Y vamos a hablar algunos elementos que le dan un nivel de seguridad alto al sistema de salud de nuestro país y que nos hace confiar en que, a pesar de que somos multiamenaza, tenemos de todas las amenazas que pueda haber en el planeta aquí en nuestra tierra. Lo primero que quisiera compartirles es esto, que es el Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres, que en realidad es un sistema informático, es una plataforma informática que en tiempo real nos da la información que se genera en cualquier parte del país. El diseño, como les decía, está hecho tanto para sismos, epidemiológicos, huracanes, y pues ya estamos en esta época, el día de hoy incluso es obvio que nos tocó dos amenazas muy fuertes, simultáneas, como es la epidemiológica, montada en lo que viene siendo un sismo de gran magnitud. Permite gran concurrencia de usuarios. Esto yo les podría decir, en nuestra institución 10,000 computadoras pueden estar conectadas de manera simultánea, lo que le da una amplitud muy generosa para este tipo de eventos. Nos ayuda a actualizar los inventarios de recursos, no solo materiales, sino de personal que se va requiriendo. Y además nos da una lista nominal de pacientes. En la siguiente, nosotros quisiéramos compartir lo que ya mencionó también muy generosamente el doctor López-Gatell, que es el programa Hospital Seguro, que yo diría es un orgullo nacional, porque después de 1985, cuando perdimos en menos de 70 segundos más de 5,000 camas, algunos de ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no lo recuerdan bien, pero fue un drama impresionante. Y no era cualquier tipo de cama, eran camas de hospitales de alta complejidad. Es evidente que después de esto la mortalidad subió. Mucha gente, nos tocó verlo en los multifamiliares, con las manos ya llenas de sangre, la familia estaba sacando a sus víctimas y los quería llevar al hospital que estaba en Centro Médico de Traumatología, y es evidente que aunque llegaron ya lo encontraron evacuados. Esos hospitales no se cayeron, pero sí perdieron sus líneas vitales, perdieron bardas, escaleras, y no eran útiles. Esta enseñanza se unió a otras que ocurrieron en la década de los 80 en Chile, en Ecuador, en Costa Rica y en otros países. Entonces, la Organización de Naciones Unidas decidió hacer algo para esto, y fue nuestro país el que tomó la iniciativa. Incluso en 1996 hubo aquí, Naciones Unidas hizo una conferencia internacional en donde se tocó el tema exclusivo de cómo aumentar el nivel de seguridad en instalaciones de salud. En esa ocasión se firmó un convenio para llegar a Hospital Seguro. Pasaron algunos meses, nuestros expertos nacionales, muy buenos por cierto, médicos, enfermeras, ingenieros, administradores, se unieron en muchos meses de trabajo con el grupo de la Organización Panamericana de la Salud y obtuvimos un primer índice de seguridad. Fue hasta el 2005 en Kobe, en enero. Recordarán que en 2004, en diciembre, un mes antes, fue el tsunami que devastó a muchos países y fue el único tema de salud que entró, y lo firmaron 158 países. Con esto se fue consolidando y a través de los años se ha fortalecido. Les quiero decir que la siguiente reunión de este tipo de Naciones Unidas fue en Sendai, después en el 2015, después del triple desastre que le ocurrió a Japón, y se refrendó ahora por 196 países. Ahorita está ejecutándose en cerca de 100 países en todo el planeta, y el líder en este concepto sigue siendo nuestro país. Por eso es un orgullo nacional. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito en nuestro país? Precisamente ahí vemos
que lo preside la Coordinación Nacional de Protección Civil. Por Ley General de Protección Civil, ellos sí pueden cerrar una plaza comercial, pueden cerrar un teatro, un cine y también un hospital. Sería difícil para el propio sector, sería doloroso que uno mismo fuera a cerrar el hospital, pero esta es una fortaleza grande, es un programa abierto, noble, que se manifiesta de tal manera. Entonces ahí está el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico, Certificación de este programa. Hay comités en cada entidad federativa. Hemos ya evaluado muchos hospitales, incluso ya es un tema que se toma como referencia por el Consejo de Salubridad General para la certificación de hospitales. ¿Y qué es esto de hospital seguro? Lo tengo hasta abajo, lo pueden leer. Esto viene siendo, que es, en la anterior, por favor, ¿qué es la definición de hospital seguro? Son servicios que permanecen accesibles, no los bloqueó un puente, no, tienen que seguir accesibles, es un punto importante, funcionando a su máxima capacidad. No estamos diciendo como diario, porque algunos de nuestros hospitales, seamos sinceros, a veces están saturados. Pero hay una serie de protocolos que se aplican para que en pocos minutos podamos disponer de espacios y recibir a los pacientes graves que nos van a llegar. Y en su misma infraestructura, no en el estacionamiento, no en tiendas de campaña. Estoy hablando de los sismos porque llegan enfermos muy graves con lesiones que se tienen que atender de inmediato dentro de las salas de cirugía. En la siguiente, esta administración tomó ventaja de que esto ya está muy cimentado y ¿qué creen? Le puso un apellido que estamos viéndolo en la pantalla, Resiliente. ¿Y qué quiere decir resiliente? Aquí vemos en la primera esfera, hospital seguro, ya existía, el concepto de multiamenaza, pueden ser la amenaza sismos, epidemiológicos, químicos, violencia humana. En la siguiente esfera, con un protocolo todavía más fuerte y más preciso de cómo expandir sus servicios en el momento crítico para poder absorber un número mayor de pacientes graves, sustentables. Se tienen que ser respetuosos con el medio ambiente. Nuestros hospitales generan alrededor del 8% de la huella de carbono en la atmósfera. Es evidente, trabajan 24 horas continuas, no pueden parar y ahora este concepto se ha ido también adhiriendo a los acuerdos que han emanado de la Organización de Naciones Unidas y ya son sustentables. Aprovechan la luz de día, tratan el agua, etcétera. Es un concepto todavía muy amplio que solo se los menciono, e inclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Con respeto a las personas con discapacidad. En el triple desastre de Japón, quienes más murieron dentro de los edificios fueron personas con discapacidad. No tuvieron la oportunidad de salir, nadie las ayudó, no tenían protocolos para detectar dónde estaban las personas con discapacidad y este concepto de esta administración con la palabra residente ya lo adoptó. En la siguiente diapositiva les quisiera hablar un poquito nada más. Si ya tenemos hospitales seguros y resilientes, lo menos que se debería de hacer es evacuar un hospital. Sin embargo, habrá alguna situación que así nos lo indique. Evacuar un hospital sin tener los protocolos, la capacitación, el entrenamiento de las diferentes brigadas que hay en un hospital y los líderes adecuados, puede causar más muertes. Entonces, bajo este concepto, pues incluso ya tenemos protocolos en el sector salud mexicano de cómo evacuar lo más difícil que tiene un hospital, que sería una terapia intensiva. Si son 8, 10, 12, ¿a quién saco primero? ¿Cómo? ¿Con qué equipo y cuántas personas? ¿Y a dónde lo llevo? A una área de seguridad ya predeterminada
dentro del propio hospital a esperar una ambulancia que llegue y lo lleve a otro lugar seguro. Es muy interesante esta parte, pero lo que yo quiero recalcar es de que si un hospital se evacúa sin tener los criterios convenientes y adecuados, se va a aumentar la mortalidad de una manera no necesaria. Y por último, les quisiera compartir el reporte que hoy en la mañana nuestro director general, el maestro Zoé Robledo, el doctor Víctor Hugo Borja y el maestro David Razú, ahí en el Centro Virtual de Operaciones y Emergencias, fueron viendo cómo minuto a minuto se iban reportando todas las unidades, en especial los de esta región, pero es algo muy dinámico, que fue muy práctico, y les pudiera decir que casi a los 28, 30 minutos ya tenían un panorama muy completo de qué había sucedido. Lo único que desafortunadamente tenemos que reportar como negativo es una unidad de IMSS Bienestar. De las 476 que tienen ellos en Oaxaca, solo esta, y no fue en sí la unidad, fue únicamente el anexo de la unidad, que es donde descansan los familiares de los pacientes. No hubo ninguna vida que lamentar, y como se dan cuenta, el nivel de seguridad de nuestro Sistema Nacional de Salud es muy alto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Cruz Vega. Nos interesaba que la población conociera esta situación, desde luego ante la adversidad de una epidemia como COVID-19, que nos ha causado a todos estar en alerta y mantenernos en un estado de desgaste emocional a lo largo ya de 4 meses, ante un evento nuevo, súbito, como son los sismos, aunque estamos en general acostumbradas y acostumbrados en México a esto. Enseguida había una conexión natural. ¿Qué pasa si estamos en mitad de una epidemia y podemos tener daños en la estructura de nuestras instalaciones? Ya ha dicho el doctor Felipe Cruz Vega que muy afortunadamente no tenemos daños que lamentar, excepto este daño importante, pero a una zona muy menor de una unidad médica rural en el estado de Oaxaca. Pero lo segundo es tener también la conciencia y la confianza de que a lo largo de varios años, ya insisto, más de 12 años, este programa Hospital Seguro, con toda la historia que nos relata el doctor Felipe Cruz Vega, ha permitido que nuestras instalaciones de salud sean robustas y estén apropiadamente entrenadas para procesos de evacuación que pudieran ser necesarios ante una eventualidad de este tipo o cualquier otra catástrofe. Quiero terminar comentando y agradeciendo nuevamente al doctor Cruz Vega. Cuando empezó esta administración, recordarán que tuvimos un evento muy trágico y muy lamentable en Tlahuelipan, Hidalgo, a propósito de un incendio relacionado con una toma clandestina de un oleoducto. Y obviamente causó un desastre humanitario, una emergencia muy grande, pero afortunadamente contamos con una buena capacidad de respuesta en esta materia, y justamente la División de Respuesta a Contingencias, la Unidad de Proyectos Especiales que dirige el doctor Felipe Cruz Vega, fue un pilar de la respuesta que tuvimos en ese sentido. También en las distintas caravanas de personas migrantes que ingresaron a México a lo largo de 2019 y desde 2018, uno de los elementos importantes de la respuesta fue estas capacidades instaladas y los hospitales móviles que tiene la unidad que dirige el doctor Cruz Vega. Y tenemos todavía trabajo por hacer. Una cosa que ya habíamos anunciado desde 2019, vamos a crear el Centro Nacional de Emergencias en Salud. Este es un proyecto que diseñamos desde antes de entrar a esta administración y que coordina el doctor José Luis Salomía, el desarrollo de este Centro Nacional de Emergencias en Salud, y precisamente por el apoyo, la coordinación y la mentoría del doctor Felipe Cruz Vega es que el proyecto se ha consolidado y está en vías de establecerse. Muchas gracias, doctor. Y gracias también, doctora Lomía. Quédate en casa.